Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Pablo Sacor, pertenezco a la sección 25 de Estrategias de Comunicación Lingüística y en esta ocasión voy a estar dándole lectura al texto Un duelo. Nuestra rica lengua castellana, cuya opulencia ha pasado ya a autoridad de cosa juzgada, por la cual me guardaré de ponerle en duda como de meter mano palero, tiene de vez en cuando ciertos asomos y barruntos de pobre que provocan muchos a darle limosna. Sentimiento caritativo que ha dado origen a más de 4 neologismos, con escándalo de los puristas. Una misma voz suele servir para expresar ideas tan diferentes, que son con frecuencia se incurre por esto con errores graves, tomando una cosa por otra que le es enteramente contraria. Diremos pues que nuestro idioma es un señor muy rico, pero que a semejanza de muchas gentes acaudaladas, se porta a lo mejor como un mendigo, guardando sus tesoros bajo 7 llaves. Ocurrieron estas reflexiones al escribir la palabra que sirve de encabezamiento a este artículo, temiendo que el doble o triple significado de la voz duelo pueda hacer creer a algunos que voy a tratar de un asunto muy diferente del que me propongo. En efecto, ¿quién ignora que duelo significa en castellano combate entre dos personas? El dolor, la aflicción, el sentimiento, la solemnidad funeral y el concurso de los que concluida esta pasan a visitar a la persona que han perdido algún deudo. Cervantes en el capítulo primero de Quijote habla de duelos y quebrantos, y según uno de los comentadores de aquel libro inmortal, se llamaba así el mancha, una especie de olla compuesta de las extremidades de los huesos quebrantados de ovejas que se morían. Tenemos pues 3 o 4 significados diferentes de la palabra duelo, ya usada en singular y ya en plural. Qué extraño sería entonces que mis lectores permanezcan todavía perplejos sin saber a cuál de estas opciones la tomo yo en el presente artículo. Para sacarlos de una vez de dudas, les diré que no uso la palabra duelo en concepto de combate, que entre paréntesis no es lo mismo que un desafío. Y eso, entre otras razones, porque tales duelos son plantas exóticas que no han podido aclimatarse entre nosotros. El que consideraba aquí agraviado a las llamadas de amor de Dios, opone la demanda que eso de andarse a balazos y a estocadas no es para los que somos quitados de ocasiones. Como cierto gallo cuya índole pacífica se ha hecho proverbial, el duelo de que voy a tratar es la solemnidad fúnebre que sigue a la muerte de alguna persona, y como me refiero a un asunto de suyo triste y lacrimoso, me dispensará el lector si no le doy un cuadro tan divertido como en el caso querría. Y no porque nosotros todo lo fúnebre sea precisamente triste. Por acá juzgamos hasta con los muertos, digámoslo, si no algunos epitafios que serían capaces de hacer reír a los que lo tienen encima. Si los vieran, y díganlos los velorios, con la gente pobre celebra la muerte de sus adeudos. A propósito de esto, ya que me siento hoy en vena de filosofar, diré que apenas hay entre de las costumbres de nuestro pueblo otra que me horripile más que la del deber, reír, cantar, bailar, etc., en presencia de un cadáver, aun cuando de ésta sea el de un niño. Este despojo frío de la muerte presidido a las bacanales de los vivos tiene algo de espantosamente romántico, digo, de ser descrito por pluma de un Byron, qué especie de sentimiento que revela esa ocasión extraña de dos ideas tan contradictorias. Se pretende ahogar la pesadumbre entre la excitación de la orgía, es insolencia, es el vicio con sus peores instintos que busca pretextos para darse rienda y los encuentra acaso en aquello mismo que debería servirle de poderoso correctivo. Todo eso puede ser, y sin embargo, si va a preguntarse a muchas gentes lo que significa esta extraña práctica, contestará con una palabra muy cómoda. Por cierto, para quien nada explica, la costumbre. Perdóneseme la digresión, y vamos al objeto del presente artículo, que es un duelo tal como suele hacerse entre nuestra clase distinguida. Algunos dirá que es una cosa verdaderamente seria y extraña, tal vez que le tome como asunto de un artículo de esta especie. Líbreme Dios de hacer objeto de burlas lo que es realmente sagrado y respetable. El verdadero dolor, cuyos caracteres son tan marcados e inequívocos que es digno de toda consideración. Desgraciado aquel que no lo ha experimentado alguna vez. Ese o no tiene el retorno suyo seres queridos, o así lo tiene, deberá llorar algún día su pérdida,
pero el duelo que está solamente en las exterioridades y no llega al alma, el duelo de convención, tiene mucho de cómico y se presta al ridículo como otra ficción cualquiera. Hará cosa de 4 meses recibí un esquelado muerto, en la forma acostumbrada y con la correspondiente cuyo en la última renglón. En que se me invita a concurrir al entierro de doña Lupecia Costales, señora respetable que vivió y murió en el estado honesto con menos gusto suyo probablemente que el de su familia, a quien legó a partir de este mundo unos 30,000 pesos, después de haber asignado no sé qué garabatela para su alma, nombrada heredera por la forma, una hermana suya casada, el marido de esta que había perdido esperas, esperando que doña Lupecia se resolviera al fin a sacarlos de apuros. Y las hijas de este matrimonio, 3 niñas muy guapas y elegantes, iban en la posesión de los bienes de la difunta, a quien en vida no habían querido mucho, pero ya muerta era otra cosa. No se veía más que la herencia, digo, las virtudes de doña Lupecia, y de consiguiente aquella infeliz familia estaba entregada en lo más acerbo dolor. Concluido el funeral pasamos a la casa de la finada a dar el pésame y penetramos con dificultad por entre una masa de mendigos que ocupaban el zaguán. La sala estaba enlutada con un paño negro, muy sucio y chorreado de cera, pero más señas, y se había retirado tapado todo adorno impropio del aspecto lúgubre que debía presentar la limpieza. En una cabecera del sofá estaba vestido negro, sin afeitarse, cabizbajo y abrumado por la pena don Eleuterio Garrafuente, dueño de la casa y hermano político de la difunta. El numeroso acompañamiento estuvo sentado breve rato. Después, poniéndonos de en pie, todos simultáneamente como impelidos de un resorte oculto, fuimos pasando uno tras otro por delante de don Eleuterio y dándole un expresivo apretón de manos, murmurando entre dientes algunas frases ininteligibles, tales como acompaña a usted, siento infinito, desgracia, pesadumbre, etc. El infeliz tenía sin duda un nudo en la garganta, pues apenas acertaba a contestar, e involuntariamente se le saltaban las lágrimas. Así terminó la parte que podía llamarse oficial de la ceremonia. Salimos al corredor, mientras encendíamos los puros pude oír unas cuantas observaciones muy poco caritativas sobre la difunta y sobre los dolientes, a los mismos que acababan de manifestar todo su sentimiento. En mi calidad de amigo íntimo de la casa, pasé enseguida a la habitación de la señora, para darles el pésame. Desgraciadamente era ya tarde, no habían encendido las velas, y como la ventana estaba a piedra y lado,